Amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de el podcast de La Cabina Podcast. Hoy estamos muy contentos de poder estar con ustedes. Estoy aquí con Abraham. Hola, ¿cómo están? Muy feliz de estar de aquí. este lado. Peter. ¿Quién? Hola. ¿Yo? ¿Cómo están? Mi amigo Esteban, de este lado, Amigos, con su gorra de guinda. Ya cambió el color. ¿Cómo están? Estamos muy contentos de estar con ustedes. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de cómo crear los contenidos en video, pero que podamos hacerlos relevantes para nuestras redes sociales, para que podamos llegar más fácilmente a todas esas personas que a lo mejor necesitan de nuestro contenido, ¿no? No nada más que lo quieran ver, sino que también lo necesiten, ¿no? Así es. Y esto va a estar muy interesante. Tenemos un invitado especial que ya está conectado con nosotros directamente desde su unidad móvil. Oye, y se me olvidó que yo estoy switchando y volteo a ver la pantalla y digo, qué parecido ¿Qué va a suceder? qué parecido tengo con Mariano, pero no había yo switchado por estar haciendo todo al mismo tiempo. Eso sucede. ¿Cómo estás, Esteban? Todo bien, muy bien, gracias. Aquí siempre un gusto platicar con ustedes, amigos. Y pues yo creo que el programa de hoy va a ser interesante porque pues vamos a estar hablando de lo que ya mencionaron, ¿no? El tema de video, de producción de video y pues la verdad es un tema que a mí me gusta mucho, entonces vamos a disfrutar. Así es. ¿Cómo crear contenidos relevantes? ¿Qué es un contenido relevante? ¿Cómo hablamos de algo que es relevante? Algo que es relevante es algo que trasciende, algo que funciona y que suple una necesidad, ¿no, Abraham? Sí, así es, algo relevante, es algo que, como ya bien lo dijiste, suple esa necesidad que trasciende porque llega a muchas personas, ¿no? O sea, no solamente se enfoca en un punto, sino se transmite alrededor de varias personas y obviamente hace que una masa lo vea y obviamente que se vuelva un poquito viral, ¿no? Etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con eso. Porque estarán de acuerdo, me permites mencionar algo, ¿qué caso tiene que hagamos contenidos que no lleguen a más personas? O sea, hacer contenido por hacer contenido, pues creo que no es una... No tiene chiste. Sí, yo creo que en ese momento mejor es como generar un contenido personal y realmente no genera un interés hacia las demás personas, ¿no? Siempre hay que buscar como ese punto donde el tema pueda abarcar muchas situaciones cotidianas de la gente, ¿no? No nada más una situación como muy específica. Uh-huh. Es lo que yo creo que puede lograr el que sea tu contenido más relevante, ¿no? Sí, porque de hecho hemos visto en las redes sociales, no necesariamente un contenido relevante tiene que ser de extrema calidad, ¿no? O sea, no manches decimos en México, disculpen amigos, es así como, bueno, no sé, ahí ustedes pónganos cómo dicen no manches ustedes en su país, pero es como decir, no es posible, no inventes, ¿no? Pero gente como Luisito Comunica, ¿no? Como Yuya o como muchos youtubers mexicanos que andan por ahí que tienen millones de visitas, ves la calidad de lo que están haciendo y realmente lo que tiene relevancia a lo mejor en su enfoque y en el tipo de información que están generando no es tanto la calidad de su producto final en la parte visual, ¿no? Sino lo que están hablando, el interés que genera el tema que están hablando. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de cómo hacer todo juntos de una mejor manera, ¿no? Sí, definitivamente es algo que va a servir mucho para que cada uno de ustedes en su casa, en su ministerio, en su iglesia puedan ordenar ese contenido y poder encontrar esa digamos que esa relevancia dentro de lo que quieren publicar o lo que quieren hacer y saber qué puede ser relevante y qué definitivamente no es de interés, ¿no? Así es. Y bueno, pues hoy tenemos un súper invitado en este día. Tenemos directamente desde su unidad móvil a nuestro amigo Alejandro Mariles, que nos va a estar comentando acerca de todos estos temas que estamos hablando y quisiera que lo recibieran con un fuertísimo aplauso todos, por favor. Yeah. Bravo. Bienvenido, Alex. Alex, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, contento de estar con ustedes y de poder participar en algo que es tan importante como es cómo generamos contenidos que ayuden y que tengan un impacto en la vida de las personas, ¿no? Así es. Oye, fíjate que tu pantalla dice Alejandro silenció la llamada. No sé por qué aparece, por qué aparece ese letrerito. Está extraño, ¿no?
Ya. ¿Tú me escuchas bien ahí? Yo te oigo perfecto, pero había un letrerito que ya se quitó. Y nuestros amigos están viendo todo esto porque pues es parte de lo que hacemos, así que no tenemos problema con que se vean ahí nuestros gaps de producción. Pero estamos viendo que estás ahí conectado directamente desde un lugar muy padre. ¿Dónde estás? Estamos dentro de la unidad móvil que nosotros tenemos para poder trabajar. Las herramientas son muy importantes para poder generar contenido relevante, pero creo que lo más importante es la idea que quieres comunicar, como parte en la iglesia cuando comunicas lo que son las actividades o el mensaje del pastor, pues es darle la importancia al mensaje, y darle la importancia no solamente es que la toma se da bien, ¿no? Sino que el audio, sino que el contenido pueda transmitir y pueda no ser un distractor de lo que está diciendo el pastor. Realmente nosotros somos el canal por el cual el mensaje del pastor llega a otras personas. Qué bueno, Alejandro. Oye, una pregunta, si no me ves aquí, ya me apuntaron, soy Mariano. Otro punto relevante que tú podrías darle a la gente acerca de cómo tener un contenido de video de buena calidad, hablando por ejemplo, las escenas, el tipo de grabación que tienen que tener, el formato. ¿Qué podrías decirnos o qué podrías darles a ellos para poder mejorar esa parte? Como lo mencionaban al principio, no necesariamente tenemos que tener la super mega calidad para tener un contenido viral, ¿no? Vemos que los videos virales a nivel secular no están hechos con las más producciones, ¿no? La caída de Edgar, por ejemplo, que fue el primer video que se hizo viral en México. Excelente, brother. No, la verdad es que si yo lo vi unas 100 veces es poco, brother. Ajá. Y no fue hecho con una cámara profesional y en una gran calidad. Era realmente el hecho de que el contenido era más importante que el cómo se hizo, ¿no? En la cuestión de la iglesia, de los contenidos que son a través del evangelio, creo que lo importante es considerar, bueno, el formato que vas a trabajar, pero eso no puede ser una limitante. Es decir, hay gente que dice, yo quiero trabajar con 4K, si no trabajo con 4K, no sirve, pero no tienes el presupuesto para trabajar con 4K y tienes un 720 o incluso un análogo, no es pretexto para que las cosas no se hagan bien hechas, ¿no? Un buen encuadre siempre se va a ver bien, una iluminación básica, pero que se considere iluminación, te ayuda a tener un mejor entorno para lo que va a ser tu toma. Entonces, el formato de video es importante, pero no lo es todo, ¿no? Yo insisto porque nos ha tocado, incluso con la unidad que vemos acá, que hay gente que nos dice, necesitamos que sea 4K para poder transmitir, pero vamos a un transmisor que no es 4K. Todos los transmisores en México no son 4K, son Full HD en algunos casos y son entrelazados, no son progresivos. Entonces, ahí realmente es entender qué herramienta tengo para poder usarlo y para poderlo adaptar. Y otra de las cosas que es muy importante es básica, la iluminación, y no necesariamente tenemos que pensar en las luminarias más caras, pero sí en que nuestra persona que esté en la toma, en el contenido, tenga iluminación. Vemos a los youtubers que con un teléfono, con una cámara DSLR, generan contenidos, pero siempre es importante considerar la iluminación, porque eso te va a hacer una diferencia por los planos que puedes manejar, por el mismo mensaje que vas a decir. Entonces, más importante lo que es la iluminación, claro. Y bueno, pues obviamente el plano. Sí, y yo creo que en esa parte entra algo que es la preproducción, que yo creo que es algo muy importante, ¿no crees, Esteban? Sí, obviamente, pues para lograr resultados exitosos, como obviamente siempre lo queremos, con el contenido que creamos, pues siempre hay que ver lo que hay detrás, ¿no? O sea, siempre para poder lograr un buen resultado, pues todo empieza inclusive desde el lápiz, ¿no? Desde que se hace un guión, ¿no? Desde que se hace la idea, desde que se escribe el concepto del video que se va a hacer. Sobre todo, hoy en día que estamos llenos de contenido, hoy la realidad es que hoy cualquier persona puede hacer contenido, ¿verdad? Gracias inclusive a los teléfonos inteligentes que tenemos, tienen buenas cámaras y hoy cualquiera puede decir voy a hacer un video y lo sube a una plataforma, ¿no? Entonces, realmente sí podríamos decir que estamos compitiendo prácticamente con cualquier persona que quiere o pretende hacer contenido. Entonces,
lo que nos va a diferenciar, como ya lo estamos platicando, pues realmente va a ser ese cuidado que le damos al detalle, ¿no? Yo le diría así, ¿no? Porque muchas veces el detalle es el que va a marcar la diferencia, el detalle en la iluminación, como lo están diciendo, el detalle en el escrito del guión, de las tomas que se van a hacer, y hacer a un lado un poquito la improvisación, ¿no? Que muchas veces yo siento que está muy metida en la gente que genera contenidos. Muchas veces la improvisación sale a destacar. No digo que esté mal, muchas veces Pero está a bien. veces, perdón que difiera con tu punto, pero a veces la improvisación precisamente es lo que llama la atención. Yo creo que, comentando acerca de lo que está diciendo, para llegar a un punto, es que a veces tenemos que saber, antes de empezar a hacer una preproducción, saber qué tipo de contenido vamos a hacer. A eso ¿no? me refería. Porque si es un contenido que queremos que se sienta improvisado, que se sienta del momento. Pues, a lo mejor es la diferencia entre la improvisación en cómo organizamos lo que hacemos, y está el otro punto de la improvisación ya al hacerlo. Y yo me refería al hecho de no improvisar el hecho de la preproducción claro, y eso, claro. porque eso es lo que sí se nota a veces, ¿no? Como, bueno, a ver, pues ponla ahí la cámara. Bueno, a ver, como que ponte así, como que voltea tantito, como que te pones así. Y eso es lo que yo digo, que hay veces que se nota mucho. Y que sobre todo hablando del tipo de contenido que estamos nosotros hablando, ¿no? De iglesia, ¿no? Porque si hiciéramos un blog, si fuéramos alguien que viaja y quiere sacar su viaje, bueno, ahí pues no te vas a poner aquí me pongo y así, ¿no? Sí, ahí es más improvisado, ¿no? Lo que dices, ahí es Exactamente. más otro tipo de contenido, ¿no? Ahí es, pues, obviamente ir viendo lo que salga, ¿no? O prácticamente en un viaje tú dices, pues, vas grabando conforme va avanzando en su viaje, su día a día, etcétera. Y es muy diferente el tipo de contenido en las iglesias, ¿no? Así es. ahora, hablando de eso, Alex y equipo que están aquí en el estudio, ¿cuáles son los contenidos o el tipo de contenidos que pudiéramos crear en iglesia? Además de transmitir nuestra reunión en vivo, que también eso es otro tema, ¿no, Alex? O sea, también a veces transmitimos la reunión y no se ve bien o no se oye bien, o tal vez se ve muy bien, pero no se oye nada bien. Entonces, aunque se vea muy bien, si no se oye bien, no sirve el contenido, ¿no? Muchas veces, a lo mejor hasta para el tipo de contenido como tal, creo que es mejor darle prioridad. Digo, no se debe darle prioridad a nada cuando está haciendo video, porque van de la mano. Pero si se oye bien, pues todavía se salva el mensaje, ¿no? Todavía. Pero creo que debemos de pensar ahorita de poder estipular cuáles serían el tipo de contenidos que pueden servir y ser relevantes para nuestra iglesia. Yo igual puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, creo que si vamos a generar contenidos como iglesia, no como persona, ni como creando una marca personal de una persona o de un pastor o de un cantante, sino como global, tal vez es utilizar las conferencias de los domingos, hacer una edición de, Es como un resumen, ¿no? de 30 segundos, algo así, bien editado, con textos, y enviarlo para enfatizar el mensaje que se dio la semana para poder darle seguimiento a la siguiente si es que está hablando de una serie o algo así. Ese podría ser un buen contenido. No sé qué opinen cualquiera de ustedes que quiera hablar, adelante. No, hombre, pues andan muy parciales. No, soy hablador. No, pues No, yo creo que, bueno, es importante generar contenidos que puedan edificar. Una de las cosas que ha pasado y creo que pasa en las iglesias y en los mensajes es que el mensaje del domingo muchas veces tiene una fuerza muy fuerte solo el domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves ya se nos olvidó, y el viernes ya estamos pensando en otra cosa para recibir el próximo domingo. Creo que la importancia de generar los contenidos, que hoy estamos mucho más expuestos a ver diferentes cosas y estamos expuestos a recibir diferente información, y que las iglesias deberían de generar contenidos para que estén latentes. La palabra que se dio el domingo, estar latente toda la semana a través de ediciones, a través de mensajes cortos, que permita que se edifique a la gente, ¿no? Porque al final la comunicación tiene un propósito, y el generar contenido en la parte de la iglesia es poder compartir el evangelio, edificar a la iglesia, y tenemos que buscar ser creativos en esa parte para poder tener el mensaje latente en la vida de las personas. Y creo que eso es más como un tip, como un propósito, como generar una visión en las iglesias de tener ese contenido para edificar, para que la gente tenga mucho bombardeo de muchas cosas, que te metes a Facebook o en YouTube, empiezas viendo una cosa, terminas viendo otras más, pero la iglesia debe estar ahí, debe de estar el mensaje de Dios ahí para edificar, ¿no? Entonces, una de las cosas que se tienen que hacer es
tener claro dónde estamos y la función de la parte de generar contenido que tiene una importancia relevante, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ahí hay un pequeño complemento a lo de Alex, es que a lo mejor podríamos poner o sacar los puntos principales de la conferencia y complementarlos con texto y aparte de mover la parte del video, ¿no? Eso yo creo que con las personas podría ayudar a fortalecer el mensaje del domingo y a mantenerlo vivo mucho más tiempo, ¿no? Más allá de nada más ir el domingo y el lunes, martes ya prácticamente estás apagado, ¿no? Entonces, también yo creo que podemos enfatizar un poquito las reuniones especiales, todos los eventos que se tienen en la iglesia también son relevantes en la cuestión del contenido de video, todo lo que se va a hacer, porque estamos de acuerdo que hoy en día la mayor parte de las personas son visuales. Prácticamente, si no lo ven en un video, aunque haya estado puesto en una hoja o en un cartel en la iglesia, prácticamente creo que solo el 20% de la iglesia se enteró del evento como tal, ¿no? Sí, obviamente la ventaja que... Uh-huh. Sí, dinos, Alex. Adelante, Alex. No, también, y creo que es importante, pero adelante, digan. No, adelante. Miren, estamos teniendo una charla muy relevante ahorita. Adelante, Alex, adelante. No, que también es importante que pensemos de una manera creativa. Ok, el mensaje es bueno para edificar, pero hay iglesias que pueden tener un grupo de personas o de voluntarios o de gente que puede crear. Y yo creo que también otra de las partes que tiene que pensar la iglesia es generar, ya sea sketch, no tanto pensar en youtubers, no como el formato del blogger como tal, pero sí generar contenido que también sirva de integración y de edificación, porque también te la pasas muy bien cuando vas creando un elemento o un elemento visual, un contenido visual, y eso también permite unificar a los grupos de trabajo que están en las iglesias y motivarnos, porque nos ha pasado, mucha gente trabaja dentro de las iglesias, pero la motivación está en cero, pero lo hacen con un amor, con una pasión que no, a veces no es lo mismo. Pero yo creo que también sería importante dar el siguiente paso, que no solamente es edificar en esta parte de los mensajes, que es muy importante, pero buscar la manera de generar contenidos, no imitando recetas que vemos de bloggers, porque al final yo creo que no es la idea o la tendencia, ¿no? Sino hacer cosas de calidad, hacer cosas con todo el esfuerzo y con todo el entendimiento visual, porque nos hemos hecho, como lo mencionaba, nos hemos hecho tan visuales que podemos ver más de 50 comerciales en un día, más de 50 reportajes en un día a través de las redes sociales, independientemente de lo que vemos en televisión, si es que la vemos, y eso creo que también nos lleva al compromiso de crear, de generar contenidos y de innovar, de experimentar y de unir los grupos que están en las iglesias, ¿no? Así es, Alex. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, bueno, yo iba a mencionar un poco el tema de que una ventaja muy grande que tenemos nosotros en las iglesias es la versatilidad que existe en cuanto a de dónde podemos sacar elementos para el contenido, ¿no? Por ejemplo, el principal pues es el mensaje, ¿no? El mensaje de domingo o el mensaje general del pastor hacia la iglesia y si se graba ese mensaje, pues de ahí tenemos ya un recurso importante para tener elementos o a subir fragmentos de esta prédica en la semana, ¿no? Como lo decía Alex, para que pues el mensaje esté fresco toda la semana, ¿no? Y además de eso también pues tenemos la ventaja de tener a alguien más, por ejemplo, estoy solamente dando un ejemplo, al líder de jóvenes, ¿no? Por ejemplo, que muchas veces también a los jóvenes es a los que hay que capturar con más trabajo, hablando de necesitas tener un contenido que llame la atención hacia ellos, ¿no? Entonces el líder de jóvenes que haga una cápsula, ¿no? Que él sepa que le tocan los jueves, por ejemplo, ¿no? Subir una cápsula. Entonces semanalmente ya hay otro elemento, otro contenido que se está generando para la misma iglesia, pero para otro segmento que son los jóvenes, ¿no? Y así también, por ejemplo, lunes de oración, ¿no? Y que se suba un video del pastor diciendo esta semana vamos a orar sobre esto. O sea, hay una gran versatilidad en cuanto al contenido que se puede crear y eso pues también nos da a nosotros pues esa facilidad de tener y generar ideas, ¿no? Para que pues el contenido que se haga pues cada vez sea mayor, porque esa es la necesidad, ¿no? O sea, lo que necesita la iglesia al estar en las redes sociales o al crear contenido es estar presente, ¿no? No nada más subir un video el lunes y toda la semana ya se nos fue
y ya hasta el domingo subimos otra cosa y así, o sea, es la constancia, ¿no? La que también nos va a ayudar a que el contenido se consuma y pues también siga bendiciendo a la gente, ¿no? Y es muy claro lo que estás diciendo. De hecho, hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Yo les quiero hacer una pregunta, es un buscapiés que los voy a arrojar a todos. Ok. A ver, Venga. ¿nuestros contenidos deben de entretener, sí o no? Digo, no sé, o sea, quiero escuchar opiniones. Yo nunca he estado en contra en el hecho de que podamos hacer un poco, inclusive hasta de humor dentro del contenido, porque o sea, el estar en la iglesia no significa que todo va a ser serio, no significa que todo tiene que ser como si estuviéramos en el ejército, pero obviamente también cuidando sus ciertos detalles, ¿no? Obviamente tampoco hay ciertos contenidos que se nos hacen graciosos, que yo pienso que a lo mejor no entran dentro de esa cuestión, pero yo creo que sí podemos entretener a la gente sin dejar de lado el mensaje, sin dejar de lado una enseñanza a la comunidad de la iglesia, ¿no? Ahora yo pregunto, ¿qué se hace con esa gente que se siente ofendida cuando tú haces una mofa o una broma? Obviamente tratando de cuidar todo ese tema, ¿no? Digo, hay muchos cristianos que haces lo que hagas y te van a criticar, ¿no? Estaba yo escuchando, leyendo comentarios en un video que grabó Ale hace ya varios años acerca de escenografía para iglesias y se aventaron una letanía ahí de que por qué, que la iglesia, que Dios, que ya son centros de perdición, parecen discotecas y por qué los queremos convertir así y asado. O sea, realmente ya voló la mosca y ya te están criticando. Obviamente, pues no dicen que no es malo criticar ni tampoco usar Facebook, ¿no? O sea, para ellos está bien, ¿no? Pero, ¿qué creen ustedes, o tú qué opinas, Abraham, de cómo debemos nosotros de cuidar, si es que debemos de hacerlo, o despreocuparnos al 100%, decir, bueno, yo sé que tengo una audiencia, que en este caso es mi iglesia, y que va a entender mi mensaje, o cuido el mensaje para que todos estén contentos? Digo, todos sabemos que no podemos tener a todo el mundo contento, pero también tenemos que cuidar, no dar un mal testimonio. Es una línea muy delgada. ¿Me estoy azotando mucho? ¿O es un tema que no debemos de hablar? ¿O realmente es un problema en este caso? Yo en ese tema yo creo que opino, hay que ver, como tú bien lo dijiste, el tipo de audiencia, ¿no? Que hay de la iglesia, ¿no? Y sabemos que hay distintos tipos, ¿no? Y obviamente el contenido que vas a hacer tú es de acuerdo, principalmente, ¿no? Es principalmente de acuerdo al tipo de iglesia que eres, ¿no? Y obviamente ya sabes, tú conoces a la audiencia de tu iglesia cómo es, ¿no? Pero vamos, o sea, eso es hacia tu iglesia. Exacto. Pero ahí no nada más te ve la iglesia. Exacto. Te ven yo todos. creo que ahí lo que tendrías que hacer o que ver, pues hablar, yo creo que con el pastor y ver, cómo queremos que nuestro ministerio se vea afuera, porque como tú dices, lo ve todo, ¿no? Y obviamente sabemos que hay de distintos. Entonces es hablar bien, hacer como no sé, podría decir como poner no sé, hacer un plan, por así decirlo, de la creación de contenidos, como bien lo dijo, la preproducción. Tal vez podría ser hacer distintos tipos de contenidos para distinto tipo de audiencia y obviamente que todas las audiencias pues prácticamente estén bien, estén contentas con el contenido que estás haciendo. Yo creo que podría ser como un tipo de estrategia a hacerse en alguna iglesia, ¿no? Digo, yo pienso que eso de hacer muchos contenidos, sí vas a mantener contentos algunos con algunos contenidos, con algunos videos, pero de todas maneras, con cierto contenido, esas personas que no están contentas no van a estar contentas con todo tu contenido al 100%. Entonces realmente... Pero aquí la cuestión hablamos es obviamente generar más contenido para lograr llegar a más personas. Así es. Aquí pues estamos tratando de hacer contenido que sea relevante, ¿no? Y que obviamente ese contenido pues llegue a más personas y creo que esa podría ser como una estrategia de poder llegar a más personas y obviamente pues haciendo contenido relevante para todos, ¿no? Sí, digo, yo pienso que está bien, pero yo también soy de la idea de que tampoco hay que preocuparse tanto por qué critiquen y qué no critiquen, porque eso, sin importar qué hagas, sin importar qué contenido hagas, siempre alguien va a salir y lo va a criticar. Eso es claro. ¿No? Ok, ahora, sí. Alex, ¿tú qué opinas acerca de esto? Yo tengo como dos comentarios. Creo que lo que luego hace conflicto a la gente es la palabra entretener, ¿no? Porque la gente dice que nadie va a la iglesia a entretenerse y ahí empiezan a desviarse, yo creo que un poquito de las cosas. Y entender que el propósito de cada material que tú hagas, ¿no? Creo que entendiendo los propósitos de los materiales que tú hagas,
si es compartir la palabra de Dios. En la Biblia misma dice que la palabra de Dios es útil para instruir, para redarguir, para enseñar, y hay muchas maneras de poder enseñar a las personas, y si tú le agregas esa parte de atraer, de enganchar, de comunicar, creo que no debería haber ningún problema, ¿no? La palabra entretener, generalmente a muchas personas les hace mucho ruido, y es cierto, nunca en la parte técnica y tecnológica siempre es un problema. Yo recuerdo que en la iglesia había un hermano que de hecho dejó de ir a la iglesia porque decía, están poniendo los títulos en la pantalla, los versículos de la Biblia en la pantalla, y eso va a hacer que nadie traiga Biblia. Y era la mayor ofensa para él, para poder aplicar esa parte de los versículos en la pantalla de la iglesia. Y el hermano terminó dejando de ir a la iglesia. ¿Por eso nada más? ¿Solo por eso? Por eso nada más. Ay, nanita. Solo por eso. Entonces, lo triste no es tanto que vayan o no vayan a la iglesia, ¿no? Sino que dejan de edificar su vida por elementos que pueden servir para los que van y no llevan Biblia, para los que van y no conocen el evangelio, y ese simple hecho que parece de risa termina siendo triste, porque deja a alguien que deja de ser miembro en una iglesia, y no por ser el miembro, sino por el hecho de edificar. Y en la parte de generar los contenidos, yo creo que la palabra que a mucha gente le saca de onda es entretener, ¿no? Porque así como te dicen, la iglesia la están convirtiendo en un centro de no sé qué, la entretener, claro, pues ni que fuéramos un club social, y hay muchas cosas que a veces nos desvían de lo importante, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que atraer, tiene que edificar, tiene que sí generar un buen impacto, e instruir, y podemos instruir de mil maneras, ¿no? Jesús instruía a través de parábolas, y que dejaba pensando, y no necesariamente tenía que golpear a la gente, ¿me explico? Entonces, claro que debemos de generar contenidos que atraigan, que si nos causan risa, pero que edifiquen y que busquen el propósito, compartir la palabra de Dios, porque te llevan a que generar, no sé, que el que más se vea sea fulanito, sutanito, y ahí se desvirtúa un poco el propósito de los contenidos. Adelante, Muy, muy, muy interesante el comentario. Nada más déjame anotar algo que estás diciendo. Los cambios son los que generan que la gente pues también se confronte con su religiosidad, ¿no? Y a veces este tipo de cuestiones, o sea, dicen la batería no es de Dios, ¿no? Decían en los 80s, 90s, ¿no? Y ahorita ya todas las iglesias tienen batería, ¿no? O la mayoría. Las guitarras, ¿no? Pero en algún momento alguien se quejó por los órganos en la iglesia, ¿no? Y los órganos tienen muchos años. Entonces, obviamente tenemos que asumir eso, ¿no? ¿Cómo ves tú, Estebancito? Sí, de hecho, algo que yo quisiera decir respecto a eso es que nosotros como cristianos tenemos que tener algo muy presente en nuestra mente, y es que los tiempos cambian, ¿no? El mensaje nunca va a cambiar. Hablando de que el mensaje, ¿cuál es? Pues el mensaje es Jesús, ¿no? O sea, su amor, su palabra. Ese es nuestro mensaje, pero los tiempos cambian. Entonces, el mensaje no va a cambiar, pero lo que sí tiene que cambiar es la forma en que damos ese mensaje, ¿no? Sí, porque el mundo está cambiando. Así es. La forma de comunicar es otra. La forma de predicar de este año no es la misma que hace 10, ¿no? Así es. La forma de inclusive de hacer contenido no es la misma que hace inclusive 5 años o 2. Así Entonces, yo creo que es ahí donde entra un poco el conflicto de la gente que no sabe o no renueva su mente en cuanto a eso, ¿no? De que el mensaje va a seguir siendo el mismo, pero sí tengo que cambiar la forma, porque a la gente hoy en día es mucho más difícil hacer que capte su atención con algo, ¿no? O sea, con un video, con una imagen. Es muy difícil porque hoy en día ya estamos en la digamos en el siglo o en el tiempo donde ya todo es estar así en el celular, simplemente lo agarras y va. De hecho, hasta que algo precisamente te atrapa, ¿no? Hasta que algo dices, ok, ¿qué es esto, no? Ya te detienes tantito y ya otra vez te vas, ¿no? Y empiezas a scrollear ahí en tu celular. Entonces, es muy difícil. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender que nuestro mensaje siempre va a ser el mismo, ¿no? A nosotros como cristianos. Pero lo que sí tiene que cambiar es la forma. Yo quisiera platicarles algo si me dejan. Ay. Adelante. Te dejamos. A mí me pasó, que- a mí me pasó algo curioso hace unas semanas. Yo me encontré con un video de unos chavos, digo, no voy a decir nada
de quién ni nada. Sí, di. Ya, No. Simplemente son unos chavos que hacen videos, que tienen su canal de YouTube, que son cristianos, y hacen ellos un contenido exclusivamente a todo el tema de noviazgo y sexualidad en los jóvenes. ¿Por qué andas viendo los videos, No, pues... O sea, Solito se echó la soga al cuello. No. Es que ellos, digo, yo los empecé a seguir hace un tiempo. Y lo que me llamó la atención fue que hubo un youtuber que él no es cristiano, es español y es así súper conocido. Hizo un video burlándose de ellos, burlándose de su contenido. Digo, obviamente eso es, pues, obviamente está súper mal, ¿no? Que haya gente que haga eso. Pero a mí me llamaron la atención algunas cosas. La primera de ellas fue... Yo igual pues como que quise ver qué está pasando, ¿no? O sea, qué fue lo que subieron ellos como para que este cuate esté diciendo estas cosas, ¿no? Y empecé a ver el video y estos chavos pues obviamente están dando buenos consejos, dando un buen mensaje, pero la forma en la que lo estaban dando, a mi parecer, a mí personalmente se me hizo pues muy religioso, sobre todo en las palabras que utilizaban. ¿Sí? Y obviamente eso se prestaba a que este otro cuate se burlara de ellos. Porque, por ejemplo, decía la chava del video, decía, tú tienes que tener una cobertura espiritual para no caer en tentación y esta persona tiene que tener un rango espiritual más alto que el tuyo. Entonces, obviamente nosotros lo entendemos, ¿no? O sea, claro. tú y yo que somos cristianos decimos, Claro. ok, yo sé que es una cobertura espiritual, yo sé qué es eso, ¿no? Y este cuate no lo entendió, Claro. ¿no? Y más bien lo ¿qué toma son burla, ¿no? ¿Qué son esas tonterías que está diciendo? Y jajaja, ¿no? Entonces yo ahí como que me puse a analizarlo un poco y yo digo, es tan importante que pongamos atención en la forma en la que estamos dando el mensaje, porque obviamente si nosotros estamos pensando en hacer contenido solo para otros cristianos, pues está bien hablar como lo hacemos siempre, ¿no? Pero y yo creo que es lo más importante, si estamos pensando en hacer contenidos para la gente de allá afuera, gente que nunca ha escuchado un mensaje, gente que nunca ha escuchado de Jesús, gente que nunca ha escuchado de Dios como un padre amoroso más que un Dios que castiga, yo tengo que saber qué palabras usar, tengo que saber cómo comunicarme con esa gente que no sabe otros términos, ¿no? Entonces eso fue lo que a mí me hizo pensar esa parte, ¿no? Digo, no sé ustedes qué opinan, porque yo siento que sí, hay veces que hacemos contenido pensando como cristiano, obviamente, para otro cristiano. Exacto. Y eso yo creo que no está del todo bien cuando queremos llevar la iglesia hacia afuera o queremos evangelizar a otra gente que está en las redes sociales, ¿no? Sí, eso está muy bien. Obviamente, sí cuidamos ciertas cosas en el lenguaje, ¿no? Obviamente no vamos a estar diciéndole a la gente groserías. Y no lo digo por ti, sino porque de repente alguien va a decir, no, Esteban me dijo que sí estaba bien si yo cambiaba el lenguaje, ¿no? Sí, obviamente al lenguaje no me refiero a decir palabras extrañas, me refiero a la forma en la que decimos algo, ¿no? Claro. Por ejemplo, no sé, Sí, si forma quieres de decir, comunicar, ¿no? Sí, Sí, por el ejemplo, contexto es el si mismo, tú quieres ¿no? decir algo que dice en la Biblia, yo no diría, la Biblia dice, ¿no? Esto, pero sí diría, en el libro más famoso del mundo está escrito esto. Y yo en edición pongo abajo Lucas, etcétera, y el versículo. O sea, estoy dando la palabra, pero no estoy diciéndote... Además incentivas a que lo busques, ¿no? Exactamente. Y dices, en el primer libro que se imprimió en el mundo, dice tal cosa. Y así como que, ¿qué es eso, no? Es Claro. la Biblia, ¿no? Ok, a ver, y busco. O sea, inclusive lo haces dinámico y lo haces de una forma que te llame la atención, más allá de que la Biblia dice o la palabra de Dios dice, ¿no? Que obviamente un cristiano te lo va a entender, pero alguien que no lo va a hacer. Entonces, pensando en ellos, yo creo que hay que ser mucho más asertivos en esa parte, ¿no? Sí, yo creo que lo que está diciendo Esteban es muy importante, incluso desde el punto de vista del cambio de la iglesia. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver todo tipo de iglesias, inclusive iglesias conservadoras, por así decirlo, que si somos muy, ¿cómo explicarlo? Si somos muy observadores, inclusive esas mismas iglesias ni siquiera eran así hace muchísimos años. Ni siquiera la iglesia empezó estando en un edificio o en un cuarto, ¿no? Prácticamente se reunían en la calle, estaban afuera, y el hecho de que les hayan construido un edificio para que ahí pudieran reunirse, ese fue un cambio que podríamos llamar nosotros desde tecnológico hasta un cambio total en la forma en la cual se reunían, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a algo
más, digamos que si realmente fuéramos conservadores, realmente no estaríamos encerrados en un edificio y estaríamos predicando en la calle, ¿no? Y estaríamos teniendo una reunión en la calle, pero yo creo que el ir avanzando y el poder adaptar ciertas cosas sin deformar la esencia que es Cristo, que es su palabra, yo creo que no tiene nada de malo, porque así podemos alcanzar a más personas, podemos ayudar a que esas personas que a lo mejor no entienden el lenguaje en el que estamos hablando puedan entenderlo. Por ejemplo, algo que me doy cuenta con los niños, que si los pones a leer Una Reina Valera de 1960, para ellos es muy difícil, muy complicado, porque ni siquiera utilizamos ya ese español actualmente. Es cierto. Para ellos es muy complicado y hay mucha gente que dice que no se puede leer de otra manera. ¿Cómo no puedes leer algo de otra manera si ni siquiera les has explicado cómo funciona esa parte del idioma que ya no utilizamos? Ya prácticamente lo dejamos atrás. Exacto. Creo que ¿no? eso que está diciendo Mariano complementa un poco lo que yo mencionaba de que el mensaje es el mismo y la forma cambia. Pues el ejemplo está ahí en las versiones de la Biblia, ¿no? Que ya hoy en día hay diferentes, pues para diferentes tipos de lenguaje, ¿no? Nueva traducción viviente, de traducción al lenguaje actual. Porque pues el mensaje va a seguir siendo el mismo, pero la forma va a cambiar. Hay gente que no va a entender otras y palabras. Entiendes ¿no? las cosas de otra forma. O sea, a mí yo estoy redescubriendo la palabra leyendo otra versión, en lo personal. O sea, empecé a leer la NTV y ahorita como mi versión de cabecera y estoy entendiendo muchas otras cosas y eso me impulsa a buscar más. El problema no es, o sea, son los cambios, están las herramientas, están ahí, está todo ahí puesto, en la forma en la cual se lo estamos presentando a la gente. Ahora yo tengo una pregunta, perdón, para Alex. ¿Tú qué crees, Alex? Tú que te dedicas a esto de tiempo completo en la parte de producción de video, ¿qué crees que no se ha hecho aún, que podría ser padrísimo, increíble, transformante para la iglesia, que se pueda hacer o que se pudiera hacer en un futuro, o que en su caso lo puedan estar haciendo, tal vez no las iglesias, pero tal vez lo esté haciendo en lo secular, las marcas? O ¿qué es lo que tú crees que posiblemente haga falta que nos aventuremos como cristianos a hacer en lo que se refiere a crear contenidos, ya sea solamente video, televisión o también cine, que no se ha hecho hasta ahora y que tú dices, híjole, o sea, si hiciéramos como cristianos, sería increíble? A ver, ¿qué se te ocurre? Es una pregunta difícil porque pareciera o busca tener una tendencia o poder descubrir como el hilo negro, ¿no? Creo que lo que se tiene que hacer, o el reto de las iglesias, de los grupos cristianos, es generar elementos de comunicación que acerquen el evangelio, que acerquen la palabra de Dios hacia las personas, y que dejemos de ver o marcar a un Dios que está tan lejano a nosotros y tan castigador, tan manipulador y tan malo, y que lo tenemos tan alejado y terminamos haciendo cosas tan cursis, como usando algunas palabras, algunas cosas de la Biblia, y no porque esté mal usar la Biblia, sino porque terminamos como si te va mal es porque tú eres el mejor guerrero para Dios, ¿no? Cosas tan simples, cosas tan en las buenas intenciones, que no estamos generando comunicación, no estamos generando elementos visuales, programas, incluso eventos que permitan acercar y que tengan una sensibilidad distinta. Porque aquí hay un problema que creo que es una cuestión de generación, que el ego tiene que ser más grande que la palabra de Dios, y la fórmula debería de ser al revés. Nosotros no estamos para ser más grandes, ni los bloggers, ni los youtubers, incluso los pastores. La palabra de Dios está por encima de todos nosotros, porque incluso la Biblia lo dice, ¿no? El hombre y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces, el reto es cómo generamos contenidos que tengan contenido espiritual, que tengan contenidos que acerquen a la gente a esta parte de presentarles a Dios, de generar una relación con Dios, más allá de resolver tus problemas, incluso alguna vez hablaba de Dios de microondas, ¿no? Queremos que como magia nos dé las cosas, pero no, el reto sería de qué manera acercamos con elementos, con contenidos, con programas, a Dios, a la gente que no lo conoce. Y algo que mencionaban, las formas creo que son muy importantes, pero también tenemos que tener claro que estamos expuestos en el mar de YouTube, que lo va a ver gente que es cristiana, gente que no es cristiana, gente que va a entender y que no va a entender. Yo veía hace tiempo un video de Marcos Witt que del álbum de Tú y Yo, ¿no? Decía, Dios nos está llamando a la guerra, y en los comentarios había gente que decía,
México no es un país bélico, eso está mal, cómo están invitándonos a la guerra, y es absurdo porque dice uno, vaya, no estamos porque hablando de la pistola en mano. Conocen el contexto, ¿no? De la palabra, ¿no? Así es, entonces el reto es generar programas que puedan presentar a Dios, no de una manera común, amigable, facilita tu vida, no, sino que pueda permitir tener una perseverancia, una constancia, porque la vida, o sea, si tú metes un auto lo tienes en X tiempo, pero ¿qué sigue después del auto? ¿No? O sea, es generar una constancia, como también lo mencionaban, una perseverancia y una edificación en la vida de las personas, porque en la emoción podemos durar 6 meses yendo a la iglesia, pero y los otros 5, 25, 40 años que tengamos, ¿dónde vamos a estar? Y esa parte creo que no se ha trabajado en generar una constancia, un caminamos de la mano, una identidad, un grupo, una parte del servicio a Dios, y bueno, pues creo que tendríamos que pensar más en transmitir el contenido de la palabra de Dios. Ok, no, pues muy interesante. Esto que dijiste acerca de lo de Marcos Witt, pasa mucho porque la gente no entiende el contexto y lo que dices, o sea, todo mundo ve lo que estamos haciendo. Nos olvidamos, o sea, lo que decía hace rato, hacemos un contenido hacia nuestra iglesia, pero lo ponemos en una plataforma donde lo ven todos, ¿no? Todos. Entonces ahí es a donde tenemos que cuidar lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, por ejemplo, hay que revisar por ejemplo, los contextos, ¿no? Porque si yo hablo de guerra, pero el contexto dentro de la iglesia puede tomarse como guerra espiritual, entonces, exacto. Pero si nosotros tomamos en cuenta el contexto exterior, la palabra guerra tiene un contexto un poquito más fuerte. Sí, o complementamos, ¿no? Por ejemplo, esa es una canción, ¿no? Pero dices, bueno, Dios nos está llamando a tener una guerra. Existe un mundo espiritual en el cual nosotros podemos ingresar a esta batalla y vencer, porque la palabra de Dios nos dice que podemos vencer y obviamente, y vas explicando. Este tema, pues es una canción, ¿no? Y lo chistoso es que pues era una canción enfocada a un momento y a un tiempo en específico, que en ese caso eran los 90s, ¿no? A donde no existe internet, ¿no? Y si tú te das cuenta, ya no escuchas canciones con ese tipo de letras. O sea, ahora ya no las escuchas. De hecho, puedes escuchar música de crossover. Escucha lo que hace en inglés Lauren Daigle, que está sonando en radio, está sonando en todas partes. Y la canción se llama, la más famosa de ella hasta ahorita, es You Say, ¿no? Y dice, tú dices que yo soy fuerte, tú dices que cuando yo me siento débil, tú dices que yo estoy acompañada cuando me siento sola, tú dices, entonces, pues la gente que no es cristiana dice, bueno, pues se lo está diciendo su novio, ¿no? Exacto. Pero realmente se lo está diciendo a Dios. Y implícitamente viene un mensaje, pero también viene algo de Dios, una unción de Dios en la canción que te hace sentir paz. Y yo creo que la palabra que podríamos utilizar en este contexto de lo que platicamos ahorita todos es astucia. Dice la palabra que debemos de ser mansos como borreguitos, ¿verdad? Pero también dice que debemos ser astutos como serpientes. Y creo que en la iglesia no nos han enseñado a ser astutos. Nos han enseñado a tener temor, a reaccionar, a decir esto es del diablo, esto no es... Pero ser astutos, de qué forma podemos crear contenidos que puedan entrar a los corazones de las personas, a través de sus oídos, de sus ojos, que puedan llegar a sus corazones y puedan hacer ese cambio y obviamente establecer el mensaje que es Jesús, ¿no? No sé qué opinen. Bueno, yo creo que, como bien ya lo dijiste, ¿no? Sí, la iglesia nos ha enseñado a más bien a no consumir cierto contenido, en vez de ayudar a crear contenidos para toda esa gente que está allá afuera y que lo necesita, ¿no? Que necesita un mensaje, una palabra. Eso es lo que creo que las iglesias más que nada nos deberíamos enfocar, ¿no? En ver cómo podemos ayudar a crear esos contenidos para atrapar a esas personas que están ahí, que lo necesitan. Y obviamente, como ya bien lo dijeron, ¿no? Hay distintas... Ahorita pues ya se ha ido actualizando la forma en cómo se comparte, etcétera. Desde las mismas canciones, lo que estamos diciendo, las mismas alabanzas, ¿no? Antes eran otro tipo de alabanzas y ahorita pues ya cambiaron. Y como tú bien lo dijiste, hay canciones que suenan así, ¿no? Que parecen ser que son para alguien que amas, etcétera. Pero pues también amas a Dios, ¿no? Y claro, estás hablando de Él.
él. Claro. Entonces, yo creo que sí es muy importante lo que ya bien, conjuntando todo lo que dijo Esteban, ir actualizando la creación de contenidos porque son otros tiempos y la palabra es la misma. Y algo que a mí me acuerdo que me quedó muy claro es que una vez, no me acuerdo qué pastor, me dijo que él le gustaba leer las dos versiones de Biblias porque de una versión podría sacar una prédica y de otra versión podría sacar otra prédica totalmente distinta, ¿no? Entonces es algo que a mí me parece muy, muy importante y ir actualizando toda la forma de la palabra, pero que sea la misma, ¿no? Así es. Oye, pues está súper interesante ese tema. Creo que da para varios episodios del podcast. Y Alejandro Mariles, él es director de la empresa Más Imagen, que es una compañía de producción de televisión increíble. Platícanos un poquito, antes de terminar, porque ya estamos por cerrar, un poquito acerca de tus nuevos servicios enfocados a la parte de iglesias, a la parte de worship, la división que están generando. ¿Qué servicios tienes para ofrecer a las iglesias que quieren generar o crear contenidos de videos relevantes, eventos especiales o igual también tal vez darles el servicio de transmitir domingo a domingo sus reuniones? Platícanos un poquito de esto, Alex. Sí, creo que hay una necesidad de comunicación en general en la parte de las iglesias y esa necesidad es poder tener las herramientas, tanto técnicas como humanas, que te permitan desarrollarlo. Hay muy buena voluntad y siempre habrá el hermano que te apoye, que sirva, y eso es muy bueno. Pero a veces me ha tocado inclusive estar con pastores que me dicen, es que pensar en equipo profesional es tan inalcanzable porque eso debe ser carísimo, debe ser muy complicado, pero cuando tienen algún evento en especial grande, podemos apoyarlos, podemos rentarlos, podemos acercarles, no a un costo que sea elevado, sino a un costo que podamos servir, que podamos complementar. Y un poco de la división es eso, poder tener un área dentro de la empresa que podamos tener desde la asesoría para las personas, y vamos a ir mucho de la mano con lo que hacen en Tecnoiglesia, que trabajamos en conjunto. La otra parte es poder rentar equipo de video, porque a veces ya tienen a la gente, ya lo que queremos es tener nada más complementar lo que nos haga falta, se les apoya o se les renta el equipo también a un buen precio, o cuando tienen algún evento muy especial donde se reúnen diferentes iglesias, un momento que quieren que se transmite incluso a Estados Unidos o a otros lados, o que se grabe, tenemos una unidad móvil que permite poder también dar ese apoyo. Y creo mucho en que, como lo hablábamos, generar contenidos implica generar excelencia, generar calidad, y no es tan inalcanzable ni está necesariamente ligado a tener dinero, sino a poder hacer equipos, a poder servir, ¿no? Y un poco de lo que buscamos en esta nueva división es tener un acercamiento con las iglesias para poder servir y ver de qué manera se puede generar contenidos que hagan la diferencia. Yo en los 90s, en los 80s, había una necesidad en las iglesias de decir, queremos un canal cristiano para poder ser y compartir el mensaje. Hoy canales existen muchísimos. La diferencia es generar contenidos de calidad, y esa es un área de oportunidad en la que creemos podemos trabajar, incluso para pastores que quieran generar sus materiales, sus cápsulas, sus palabras, porque hay muchos esfuerzos que son buenos, pero qué mejor complementarlo con tecnología, con la parte técnica, y trabajar en conjunto para sacar productos de mucho mejor calidad, de mejor edificación, porque lo blogger está padre, ya ha tenido una fuerza muy impresionante, pero tenemos que pensar en la calidad. Esa es la otra parte, y yo creo que mucho de lo que viene en redes sociales es hacer cosas con calidad. Ya no es suficiente solo grabarte, porque cualquiera se graba, sino hacer un buen contenido es el reto que tenemos como personas y como empresa, y por eso es la edición que creamos. Qué padre. Pues bueno, tu página web, tu información de contacto, ¿cuál es? Es www.masimagen.tv. El correo que tenemos es contacto@masimagen.tv, y estamos para servir, estamos para poder colaborar y en la mejor disposición de poder sembrar. No creo que una de las cosas que tenemos en mente es hacer cosas de calidad, y si tenemos la parte técnica, la experiencia, creo que se puede conjuntar para hacer buenas cosas. Así es. Bueno, yo les quiero comentar, Alex, su empresa le da servicio a empresas desde hace muchos años, compañías como Google, compañías grandes, y bueno, él ahora está abriendo esta división, así que cuando hablen o se comuniquen con él, comenten acerca de que son iglesia para que les den un precio especial, ¿verdad, Alex? Así es, que ese es el objetivo de la división, poder focalizar los esfuerzos de las personas, porque los presupuestos varían. Cuando es una parte más comercial, bueno, tienen otro tipo de presupuestos que muchas veces las iglesias no manejan, y que eso termina siendo una limitante o termina desanimando porque dicen, no, yo no tengo ese presupuesto. Bueno, qué mejor si tú nos dices que eres una iglesia, practicamos tu proyecto y podemos generar
una cobertura para que sea de calidad y de televisión profesional, broadcast totalmente, ¿no? Hay un tema ahí que mucha gente dice, es que me asesora alguien de Televisa, me asesora alguien, el amigo de no sé qué, y eso no está mal, pero yo creo que el ser prácticos, el poder trabajar en equipo, el poder colaborar, hace la diferencia que los esfuerzos individuales. Pues muchas gracias, Alex, por eso. Un aplauso para Alex, que... Ay, Sí. ya, no, ya estaba mandando otra cosa que no... No, pues ahí contáctenlo y va a ser una bendición poder contar con una empresa como la de ellos. Y bueno, igual, amigos, si ustedes tienen dudas o cualquier cosa de este lado, acá arriba, están viendo un WhatsApp, ustedes pueden agarrar su teléfono y marcarnos directamente o mandarnos un texto diciéndonos necesito ayuda en esto, y estamos para servirles. Sí, bueno, entonces ya saben, obviamente en YouTube tienen que buscar el teléfono, aparece siempre en la parte de arriba, pueden mandarnos mensaje cuando quieran. Les agradezco mucho el programa de hoy, estamos para servirles al 100% y nos vemos en un programa más de La Cabina Tecnoiglesia. Yeah. Gracias, Alex, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.